¿A cuántos les gustaría tener un trabajo de 8 horas o de menos horas? Bueno, de 8 horas, pero en un ambiente laboral cristiano. ¿A cuántos les gustaría? Yo tuve la oportunidad de trabajar algunos años en una organización cristiana, donde yo llegaba, saludaba, buenos días hermano, pastor, ¿cómo está? Dios le bendiga. Teníamos tiempos de devocional, en los tiempos de almuerzo compartíamos la palabra o lo que ellos servían en cada una de sus áreas, y fue algo muy bonito. Pero imagínese que usted consiga un trabajo como ese, que le paguen muy bien, y en un ambiente cristiano usted dice, esto me va a ayudar a mantenerme como cristiano, porque ya no me voy a contaminar tanto. Y si en ese caminar agarro un bus y el bus lleva música cristiana, qué bendición, el Señor va conmigo hoy. Hoy voy a caminar en santidad porque no voy a ir escuchando esas situaciones que se escuchan en los buses. O me agarro un mototaxi que vaya muy rápido, pero que también lleve música cristiana. ¡Qué bonito! Vamos en ese mundo ideal del cristianismo. Y me llega el tiempo del almuerzo y voy a un restaurante y digo, ¿qué restaurante es cristiano por aquí que pueda ir? Ya encontré uno. ¿Cuál es? Vaya. Hay uno, me saco. Sí, no lo he escuchado. Y que contratan personas. ¡Qué bonito! Aquí voy a ir. Sí, porque los cristianos necesitamos permanecer en comunidad, necesitamos vivir en santidad. Y luego mis hijos los tengo que matricular en una escuela cristiana porque yo los tengo que cuidar, que me les enseñen valores y principios cristianos. Y nos volvimos una iglesia, un círculo de la iglesia, un escondite de la iglesia, una nueva comunidad que no se topa con el mundo, que no tiene conexión con el mundo. Y no fue esa la enseñanza que Dios nos enseñó. Y eso es terrible, porque no hay manera de que podamos hacer nuestra misión de hablarles a otros de Cristo si no salimos de la madriguera. Y la iglesia se volvió en un cuidador, en un chaperón para aislarnos del mundo. Pone muchas reglas, muchos reglamentos de quiénes son los que pueden permanecer en esta comunidad. Y yo le quiero decir, en el libro de 1 Timoteo capítulo 1 verso 15, dice la palabra que Cristo Jesús vino para salvar a los pecadores. Y la iglesia no es quien para estar como chaperona cuidando quién entra o quién no puede entrar. Amén. Necesitamos cortar con esto. Entonces, lo primero que hablamos, cristianos de madriguera. Si alguien se identifica con este agujero cristiano, es momento de que hoy despertemos y comencemos a ver qué Dios quiere hacer en mi vida y cómo quiere que lo haga. Fíjense que la iglesia nos ha enseñado a hacer una oración y se la quiero leer. En Lucas capítulo 18 verso 10. 2 hombres subieron a orar al templo. Escuche esto. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo se puso de pie y se apartó de los demás e hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios. ¿Sí está leyendo por ahí? Que no soy como otros. ¿Le parece conocido esa oración? Gracias, Señor, porque ya nos salvaste, somos santos. No soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy diezmo de todos mis ingresos. Esta fue la oración del hombre fariseo. Y muchas veces como iglesia estamos en este punto. Gracias, Señor, que yo no soy como todos los que están allá afuera, porque ya me cambiaste, porque ya me redimiste, porque ahora soy un hombre santo. Pero así nos acercamos a este momento de oración. Y hay otro caso, hay otro extremo de un hombre cobrador de impuestos. Dice que se quedó en la distancia. Sigamos leyendo. El cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar su mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeaba su pecho en señal de dolor y decía, oh Dios, ten compasión de mí, porque yo soy un pecador. Y dice la palabra, les digo que este hombre pecador se fue a su casa justificado antes que aquel fariseo, porque dice la palabra que los que se exaltan serán humillados y los que se humillan serán
exaltados. Pero como iglesia nos hemos encontrado por mucho tiempo haciendo este tipo de oración, creyendo: Señor, nosotros somos mejores, nosotros somos santos, como este fariseo decía, y aquel no lo merece. ¿En qué acciones lo demostramos? Lo demostramos en acciones cuando creemos que nosotros somos mejores. Este hombre literalmente no se le permitió entrar al templo, porque las reglas del templo no le permitían entrar. Pero la palabra me dice que Jesús vino, y vino para salvar a los pecadores. Y Casa Ríos también tiene una misión, y es aplicar la misión que Jesús hizo en la tierra: salvar a todo aquel pecador que quiera arrepentirse. Amén. Así que esta casa no tiene las puertas cerradas para nadie. Amén. ¿O alguien aquí está orgulloso de ser bueno? Porque todo el que es fariseo y religioso lo que hace es crear un cerco de gracia. Elvin, podés entrar al cerco de gracia. Lourdes puede entrar. Usted no puede entrar al cerco de gracia. Usted sí puede entrar al cerco de la gracia del Señor. Y cuando Jesús vino, lo que hizo fue que derribó ese cerco y le dice: ustedes son puras normas. Aquí puede entrar todo el que quiera el perdón del Padre. Amén. No nos quedamos como una iglesia y cuerpo de Cristo religioso, sino como uno que extiende y que da la gracia. Las iglesias no se han construido o creado para que se reúna un grupo de gente, pase un buen tiempo adorando y luego vuelva a su madriguera y se esconda, sino que ha sido creado para que la gente venga, reciba gracia y lleve gracia nuevamente. Amén. Ahora, ¿estamos en ese recibir y dar? Esa es la gran pregunta. ¿Alguien está orgulloso de ser bueno? Primera de Timoteo 1:15. Mire qué dice el apóstol Pablo: si hay algo digno de confianza, es esto, y todos deben aceptarlo: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y dice el apóstol Pablo: de los cuales yo soy. ¿Podría usted decir eso? Y el apóstol Pablo dice, ni usted ni yo, el apóstol dice: yo soy el peor de los pecadores. Y Cristo vino a salvar a los pecadores. Y el asunto es cuando creemos que somos demasiado buenos y que otro no puede estar en este lugar. Yo me he mantenido, yo nunca me he descarriado, pero si usted consiguió un lugar en la mesa de Jesús, yo también puedo conseguir un lugar en la mesa de Dios. Si todos nosotros hemos conseguido un lugar en la mesa, pues allá afuera también hay muchos que tienen un lugar en la mesa del Padre. Y usted y yo somos los llamados para decirles: hay un lugar para usted también. Amén. Esa es la gracia de Dios. Hay tres cosas que ha hecho muchas prácticas, pero quiero mencionar tres en específicas. Tres prácticas equivocadas que como iglesia hemos tenido, y por eso nos hemos convertido en una iglesia o en cristianos de madriguera. Lo primero es que si vamos a un lugar, llámese trabajo, colegio, una capacitación, cualquier cosa, elegimos estar con el menos mundano. ¿Cómo es eso? Ay, este me parece que es un poco rebelde. No, con ese no me voy a llevar. Con este vecino que se mira terrible, con ese no me voy a juntar. Buscamos, ¿sabe por qué le digo esto? Porque en cierta ocasión en una capacitación, la gente se presentó y dice: yo soy fulano de tal y soy cristiano y voy a la iglesia. Entonces al final de toda la presentación solo habían como 3 cristianos. ¿Qué cree usted que sucedió al final en el receso de esa capacitación? Los 3 cristianos estaban juntos platicando: ¿a qué iglesia va? ¿Y usted en qué sirve? ¿Y cómo es? ¿Y qué pasa con la misión entonces? ¿Qué pasa con todo el resto de personas que no eran cristianos? No hemos sido llamados para ser un club de cristianos. Hemos sido llamados para salir y llevar el evangelio. No para esconderlo, no para guardarlo para nosotros, sino para poder compartirlo. Elegimos el menos mundano. ¿Y qué es un mundano? Pues alguien que vive en el mundo. ¿Y nosotros dónde vivimos? Gracias, Nara, por esa afirmación. Yo recuerdo que teníamos un amigo cuando éramos niños, que vivíamos
en el barrio que vivíamos. Y entonces era un niño muy querido, pero era un niño muy especial porque tenía una boca terrible. Y me acuerdo que mi mamá nos decía, pueden salir a jugar 15 minutos enfrente. Cuando salíamos a jugar, se enteraba el vecino que habíamos salido y salía y comenzaba con sus malas palabras y a decir todo aquel montón de cosas. Y mi mamá decía, vénganse para adentro, que ese cipote como habla, que no respeta. Y nos metía, porque estábamos tratando de cuidar, de que no nos vamos a contaminar. No se lleve con ese que es mundano, no se lleve con ese que habla de esta manera, no se lleve con este que piensa de una manera equivocada. Y eso era lo que la iglesia nos enseñó por muchos años. Ni cómo se cumple el verso, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. No habla de las personas. A las personas les mostramos amor, amén, y despreciamos el pecado, tratamos de vivir en santidad, pero a la gente debemos amarla. ¿Y usted con quién elige rodearse? ¿Con los mejorcitos que ha encontrado? Pero ¿por qué tenemos miedo? Yo le pregunto, ¿qué contagia más, el pecado o la gracia? Pero ¿por qué los cristianos tenemos miedo entonces de relacionarnos en un círculo de alguien que no conoce a Jesús? Si la gracia que me transformó, que me cambió, que me limpió de mis pecados, también puede cambiarlo y restaurar al otro. Necesitamos creer que su gracia tiene poder sobre nosotros y sobre otro a quien podemos llevar el mensaje. Hay una estadística que me preocupa mucho y yo la escuchaba y yo decía, Señor bendito. Dice que una persona que se convierte a Cristo después de 7 años aproximadamente deja de tener amigos no cristianos, porque su círculo se vuelven solo los cristianos. Y las personas del trabajo ya no pueden ser sus amigos porque no son cristianos. Piense usted, ¿cuántos de sus amigos no son cristianos? El amigo es el que sirve con nosotros. El amigo es el que viene a la iglesia. El amigo es el que va a la red. El amigo es el que... Todo con la iglesia tiene que ver. Pero ¿y entonces a quién le vamos a predicar? A Cristo. Nos volvemos de esos pescadores que andamos con la caña de pescar, con el anzuelo listo, pero vamos a lagos donde no hay peces. ¿Cómo vamos a llevar el evangelio? ¿A quién le va a hablar de Jesús si solo se relaciona con la gente cristiana? Eso no es malo, eso es bueno. Mire cuán agradable y bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, dice la palabra, amén. Pero como estamos en modo misión, necesitamos ser intencionales y conscientes de con quién nos vamos a rodear, a quién vamos a presentar el evangelio. Mire esto. Hay otra enseñanza o práctica que ha tenido la iglesia y es que hemos perdido el objetivo. Cuando un equipo de fútbol tiene sus 11 jugadores y dice el entrenador, vamos a hacer camisetas, vamos a hacer gorras, vamos a hacer libretas, vamos a hacer las pitoretas y todo con el logo del equipo para que se venda, y el entrenador se desenfoca de darle estrategias al equipo, pero se enfoca en el marketing. Luego llega la hora del partido y se vendieron un montón de cosas de la publicidad, pero el equipo perdió. ¿Qué pasó? ¿Cumplió su misión? No, porque su objetivo ¿cuál era? Ganar. Y la iglesia ha perdido en muchas ocasiones el objetivo. Y venga a la red y vaya a la actividad y compre la camiseta y haga lo otro. Pero ¿a quién estamos ganando? Perdemos el objetivo, y el objetivo de Jesús siempre fue salvar a los pecadores. Amén. Necesitamos enterarnos, y eso es bueno. Y compré la camiseta, qué bueno, estamos en misión. Pero no pierda su objetivo. Como iglesia no debemos perder el objetivo, que siempre será ganar. Amén. Mire que es preocupante, porque algunos lo miran como, este es mi posible negocio. Yo me inscribí para vender Avon hoy y mire cuántos clientes tengo aquí. Y algunos cristianos lo miran así,
Como la finalidad de este círculo es que yo pueda ganar algo, pero para mí. Y mire, le quiero contar algo. Fíjese que el otro día me llamó la atención porque Matías me decía: mamá, yo quiero llevar un juguete a la iglesia. ¿Por qué quiere llevar un juguete? No vamos a jugar. Uno pequeño, por favor. Bueno, llegamos a un acuerdo y él trajo un juguete. Cuando viene de la iglesia me dice: tené, mamá, 3 lempiras. ¿Pero y qué es esto? ¿Quién te dio dinero? Vos no llevas dinero. No, dice, es que cuando yo voy a la clase de los niños le presto mi juguete a fulanito y fulanito me da dinero. Y claro, y viene a 3 reuniones, imagínense, ¿verdad? Lleva el negocio en la sangre. Ese es el problema. Cuando miramos que cuando perdemos el objetivo y creemos: de aquí me puedo lucrar, de aquí me pueden ayudar, perdemos el objetivo porque todo se vuelve marketing o venta o ver qué beneficio puedo encontrar. Pero iglesia de Cristo, hoy necesitamos salir de la madriguera y entender que el trabajo no está aquí adentro, el trabajo está afuera y necesitamos salir por ellos. Amén. La tercera práctica o enseñanza equivocada que hemos tenido es que hemos tenido una mentalidad de vendedor. ¿Le ha pasado que tocan a la puerta de su casa y usted mira por la rajadura, ¿verdad? Por la hendidura, y mira que es un vendedor? ¿Qué hace? La verdad, ¿qué hace? Se esconde, apaga el tele, le baja la música. Hay alguien allá afuera. ¿Y qué es lo que quiere hacer ese vendedor? Venderle algo a alguien que conoce. No importa a quién, pero yo lo quiero vender. Y como cristianos, a veces nos hemos metido ese chip y decimos: a quien sea, doña Julia. No vino la hermana Julia, ¿verdad? No, le digo porque me tocó ir a evangelizar como célula en aquel momento y decirle: buenas, ¿qué tal está? Vengo a predicarle el evangelio porque mire, Dios le ama. Y funcionó en un momento, pero los tiempos han cambiado y lo primero que nosotros necesitamos hacer es conectar con las personas. Y difícilmente vamos a predicar el evangelio a alguien que no conocemos, porque no lo va a recibir. La mentalidad de vendedor necesitamos dejarla a un lado. Amén. Nadie me habla, dice esa persona, pero cuando quieren que vaya a la iglesia, ahí todos me vienen a buscar. Estamos en misión, ya voy a recibir todas las invitaciones, dice el vecino. ¿Sí? Porque es una mentalidad, es un modo misión, pero no se trata de un mes, de una serie. Se trata de un estilo de vida que como cristianos necesitamos testificar en todo momento que somos sus hijos, que Dios nos ha cambiado y que también lo puede hacer con ellos. Amén. Cuando hacemos esto le decimos a la gente: usted es mi objetivo. Y alejarnos, si está escribiendo, escriba esto: alejarnos del mundo nunca fue el objetivo. Porque si Jesús nos hubiera querido apartar para que no pecáramos, nos hubiera querido esconder, seguramente nos hubiera llegado al cielo, ¿verdad? ¿Sí? Nos habría escondido allá en el cielo. Hay 2 cosas en el cielo que no se pueden hacer. Uno es pecar y lo otro, hablarle a otros de Dios, porque ya estaríamos en el cielo. Y yo le pregunto, ¿para cuál de esas 2 cosas lo dejó Dios aquí? ¿Para pecar o para hablarle a otros de Dios? Alejarnos del mundo nunca fue el objetivo. De 34 encuentros que la Biblia relata en la palabra de Dios, encuentros personales que Jesús tuvo, 34. ¿Sabe cuántos ocurrieron en un templo? 1. De 34, un encuentro que Jesús tuvo y estaba en el templo. Pero nosotros le decimos a la gente: venga, que aquí Dios va a hacer algo. Y qué bueno que vengan, bienvenidos los amigos. Pero esta es parte del proceso. Cuando nosotros vamos a conectar y a ganar a alguien, dijo Jesús: vayan por todo el mundo. No llama al mundo que venga, nos dice a nosotros, sus discípulos: ustedes vayan y búsquenlos. Amén. Alejarnos nunca fue el objetivo. Imagínense, solo 1 fue en el templo y los otros 33 los hizo conectando afuera. Yo le pregunto: ¿ha podido usted conectar con sus vecinos? ¿Ha podido hablar con ellos? ¿Lo conocen a usted o no lo conoce?
es importante que Jesús nos mostraba, vayan por el mundo. Entonces, ¿cuál es la misión? La misión es ir y conectar. Repita conmigo, por favor. La misión es ir y conectar. Entonces, como necesitamos dejar de ser cristianos de madriguera, lo que sí vamos a hacer es esto. Es hora de conectar. Amén. Nuestro mayor modelo es Jesús. Amén. ¿Usted cree que hablaban de Jesús? ¿A usted le gusta que hablen de usted? Todos evitamos que hablen de nosotros. Todos queremos portarnos bien para que no hablen de... Y más en estas colonias, ¿verdad? Que la gente, los vecinos que tenemos son complicados. Lo miran salir a uno. Pero Jesús no le importó lo que todos dijeran porque Él tenía una misión. Y sabe que la gente lo puede criticar. Allá estaba el fulano. ¿Y sabe dónde estaba? En la cantina. Pero a lo mejor no estaba tomándose el traguito. A lo mejor estaba conectando con alguien que luego va a recibir a Cristo después de que alguien tuvo el valor de meterse a ese lugar para buscarlo, para abrazarlo, para decirle: amigo, es momento de que vengas a los pies de Cristo. Pero ese se arriesga de que otros hablen de él. Y Jesús no le tuvo miedo a eso. Fíjese que Él se acercó a alguien, llamó por ahí a Pedro, a Andrés, a Felipe. Y luego iba caminando. Y dice la palabra en Mateo capítulo 9, verso 9. Que mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Cobrador de impuestos no era una persona bien vista en aquel tiempo. Estaban los pecadores, que ya eran gente que los fariseos no podían aceptar. Pero más bajo que los pecadores estaban los cobradores de impuestos. Porque el cobrador de impuestos, el trabajo que hacía, obvio, era cobrar. En aquel tiempo estaba gobernado por los romanos. Si usted era hombre, usted pagaba impuestos por ser hombre. Si usted era mujer, pagaba impuestos por ser mujer. Y si era niño, pagaba impuestos por ser niño. Ahora imagínense, ¿verdad? Ponía un rótulo, ¿qué iba a pasar? Pagaba impuestos. Quería ir de una ciudad a otra, ¿qué hacía? Pagaba impuestos. Y los cobradores se encargaban de cobrar, pero ellos tenían la autoridad de no solo cobrar el impuesto que correspondía, sino que podían cobrar más. Y todo lo extra que ellos cobraban al pueblo les pertenecía a ellos. Ahora imagínese, si fuera usted el cobrador de impuestos, ¿cómo le iría? Aquellos hombres eran adinerados, eran ricos porque robaban, eran mafiosos, eran ilegítimos, eran ladrones, eran despreciados por el pueblo. Pero Jesús se para, a mí me gusta eso porque Jesús se para y mira que el hombre sabe que es cobrador de impuestos. Y él dice: Mateo, sígueme. Lo llama para ser parte de sus discípulos. Y a veces como iglesia hemos etiquetado a las personas como peores, como pecadores. ¿Peor que quién? Peor que yo. Pero Jesús no lo vio con ojos de etiqueta como todo el pueblo lo hacía, sino que lo llamó y le dijo: sígueme. Y me impacta esto porque como iglesia necesitamos permitirle al Señor que trabaje primero en nosotros para que podamos ver a otros con ojos de amor. ¿Quién se quiere sacar una foto con el más ladrón de la colonia? ¿Quién quiere una selfie con la persona más peleona de la colonia? No queremos, pero Jesús... Yo creo que si Jesús hubiera estado en la época del selfie, Él sí se hubiera tomado una selfie con Mateo. Porque Él no estaba tildado con las etiquetas que tenía este hombre. Y me llama la atención porque cuando Jesús llama a Lucas, los discípulos se alegraron. ¿Saben quién era Lucas? Lucas era un doctor. Y dijeron: uy, este doctor nos trae prestigio para el grupo de la iglesia. Uy, viene un músico, uy, qué bien lo vamos a poner, si nos va a traer nombre, renombre a la iglesia. ¿Recuerda usted cuando vino Eddie Hernández los primeros días en la iglesia? Y todos se querían tomar fotos con él, ¿verdad? Porque era reconocido, excepto los del equipo contrario.
Pero la gente quería con alguien que, miren que estaba aquí con el jugador. Con Mateo nadie se quería tomar fotos porque estaba tildado. Pero a Jesús no le importó porque su compasión por el alma de aquel hombre fue mayor y eso lo movió. No importa que puedan decir de ti, si tienes la oportunidad de predicarle incluso al que está etiquetado, esa es tu misión. Amén. Más tarde, dice la palabra en el verso 10 y 11 de Mateo. Más tarde, lea lo que sigue. Más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos. ¿Cuándo es más tarde? Cuando a uno lo mandan a hacer algo y uno dice, más tarde lo voy a hacer. Puede significar unas horas, unos días. Más tarde lo voy a hacer, mañana lo voy a hacer. Mateo invitó a Jesús. Hubo tal impacto en su corazón que Mateo dijo, yo tengo que aprender, yo tengo que compartir con este hombre. Y yo le pregunto, ¿lo están invitando a usted? ¿Lo invitan sus amigos? ¿Lo invitan sus vecinos? ¿Lo invitan para que comparta de la palabra de Dios? Algo está pasando. Nos hemos perdido el punto de conexión entonces, porque ¿quién quiere estar con usted para escuchar del Señor? Y mire, esta fiesta que hizo Mateo, dice que invitó a todos sus amigos. ¿Quiénes podrían ser los amigos de Mateo? Otros como él. Y Jesús se rodeó de él y sus discípulos y este tipo de gente. Y la fiesta estaba tan divertida que venían más amigos de Mateo, más amigos de Mateo. Y los fariseos decían afuera, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué Jesús come con los recaudadores de impuestos? Dice la palabra en una de sus versiones, aquí está. ¿Por qué su maestro come con semejantes escoria? ¡Wow! ¡Qué palabra del religioso! Y mire, a mí me duele en el corazón porque yo digo, ¿cuántas veces como iglesia hemos dicho, cómo es posible que el fulano, que el joven se lleve con aquel gran pícaro? Se hable incluso si necesita ser refinado, si necesita ser santo. Pero Jesús no solo conectó con ellos, sino que comía con ellos, compartía con ellos. Porque la gracia tendrá siempre más poder que el pecado que pueda contaminarte. Jesús vino a romper las cadenas del pecado sobre nuestra vida. Y no hay manera en que podamos demostrarle a otro el poder que Cristo puede tener en su vida si solo nos escondemos. Pero puedes salir y demostrarle lo que hizo en mí en medio de esos entornos. Será difícil, probablemente será difícil. Pero Dios nos está llamando hoy a levantarnos y lo primero que debemos hacer es conectar. Ya va a venir el momento donde le van a decir, háblele, pero por ahorita es conectar con ellos. ¿De qué otra manera se podía cumplir si no se estaba conectando? A Jesús lo invitaron y venían más amigos y venían más amigos. Y a su red, hermano, ni uno me llegó, pero ni el miembro le llegó. ¿Y qué está pasando? No estamos conectando, ¿sabe? Porque la gracia se muestra. Primero presentamos el evangelio de la gracia. Luego el Señor cambia los corazones. No tenemos que venir y cambiar los corazones nosotros para que reciban al Señor. No. Conectar es primero ser natural y luego presentar el evangelio. La gracia del Señor, amén. Jesús al oír esto en el verso 19, al ver que los otros hablaban y decían, ¿por qué haces esto? Lo criticaban. Y Jesús dijo, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Imagínense que prediquemos solo entre nosotros. Qué bueno, bien gorditos, bien bonitos, pero ¿y las almas que se pierden? Si Jesús fuera su tiempo, aquí sería un hospital donde recibiríamos enfermos, donde recibiríamos pecadores. ¿Y cómo son los hospitales? ¿A quién le gusta estar en un hospital? El que trabaja, porque tiene que ir, ¿verdad? Ni modo. Pero ¿le gustaría a usted ir a un hospital?
Pero Jesús dijo, hay alguien que está enfermo de pecado, necesita venir y yo soy ese médico que lo va a sanar. Si este es un hospital, entonces necesitamos llevar esta palabra y este mensaje a quien lo necesita, al enfermo. Y hay 3 cosas, y con esto quiero tomarme mis últimos 10 minutos para cerrar. 3 pasos de acción, si está tomando nota, 3 pasos de acción. ¿Cómo puedo conectar? Esto es una serie de todo un mes. Hoy solo hablamos de conectar. ¿Cómo conecto con la gente? Y hay gente que puede decir, a mí se me hace difícil, eso no es mi personalidad. Y lo primero es que necesitamos ser intencionales. Ser intencionales. Mi personalidad no me lo permite, es que yo soy tímido, dicen algunos. Es que yo no le puedo hablar a muchos. Soy introvertido, soy reservado. Y sí es cierto, eso es personalidad. Pero sabe que cuando tenemos una misión, necesitamos ser intencionales. Y así como usted es, Dios lo va a usar. Mire que yo tengo una familia muy especial, el Señor me ha bendecido. Y tengo a mi papá, yo les decía en la mañana que es como un confite, ¿verdad? Y él llega a un lugar y la gente lo ama y la gente lo abraza y se ríen y toman café con él. Es una cosa que la gente disfruta. Y tengo a mi hermano Carlos que donde él esté está rodeado de gente, chisteando, comiendo, compartiendo, y eso es lindo. Y luego tengo a mi hermana Carol, que tiene una gracia, que si solo se ríe, no sé, y la gente ya la ama. Es una cosa hermosa. Y luego estamos mi mamá y yo, que nada de todo lo demás que dije. Pero Dios nos ha dado una manera diferente de acercarnos y llegar a las personas. Porque Dios no te quiere cambiar la personalidad, pero sí quiere que seas intencional, aún en ser reservado, aún en ser callado, aún en ser penoso. Dios te usará para llegar a un tipo de persona que los otros no van a poder llegar. Así que no hay excusas. Si Dios no usó a mi mamá y a mí todavía por su misericordia, también te puede usar a ti, llegar a personas que otros no podrían llegar. Pero necesitamos ser intencionales. Amén. Lo siguiente es que necesitamos tener conversaciones naturales. ¿Qué significa eso? Que como vamos bien inyectados de misión, entonces nos vamos y vamos por la esquina y vamos diciéndole, venga, que yo lo voy a liberar, que yo lo voy a exorcizar, que yo le voy a sacar ese chamuco. No, necesitamos comenzar una plática normal. Con quien yo quiero conectar y presentarle el evangelio es, buenas tardes, buenos días, ¿cómo está? Mi nombre es fulano. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde vive? ¿Me entiende? Pláticas naturales. Lo primero, mire, no hay manera de que usted tenga una oportunidad de que alguien le preste sus oídos si usted no conversa de manera genuina con ella. Porque la gente sabe cuando le quieren vender algo. Y a veces nos convertimos en esto, vendedores del evangelio. Hoy ando en modo evangelismo, aquí vengo a dejarle el evangelismo. No, preocúpese por su vecino de manera natural, sírvalo, escúchelo, regálele un cafecito de manera genuina y ya vendrá la oportunidad de predicar el evangelio. Pero lo primero será conectar, conversaciones neutrales, un interés genuino. Escuchemos más y condenemos menos. Porque cuando queremos evangelizar le decimos, ese pecado en el que usted está, ese vicio en el que usted está no lo deja avanzar. ¿Usted cree que la gente se va a doblegar ante eso? No, pero una palabra de gracia. Cuando a Jesús le trajeron la mujer adúltera a sus pies, que fue encontrada en el acto mismo del adulterio, ¿cuál fue la semilla? ¿Cuál fue la regla que Jesús aplicó? Gracia. Gracia. Y si Él nos dio gracia a nosotros, le dio gracia a aquella mujer. Gracia es lo que necesitamos nosotros también dar. Menos corregir, menos condenar y más amar y escuchar. Amén. Nos ha pasado que nuestras conversaciones se vuelven cristianas también.
y hablamos todo el cristianismo. Eso no está mal, pero cuando estamos en misión, cuando estamos en conectar, nuestro vocabulario también debe fluir de manera natural. ¿A cuántos les ha pasado o les pasó en alguna vez que en la escuela o en el colegio el maestro preguntó, ¿verdad que sí, esto está correcto? Y todos los alumnos dijeron, amén. No sé si les pasó a ustedes, porque a mí exponiendo me pasó. Amén, hermanos, le iba a decir yo. Porque estamos tan acostumbrados, o sea, este es nuestro círculo, este es nuestro vocabulario y así hablamos. Pero cuando vamos en modo conectar, hablemos natural, humanamente, ¿verdad? Tranquilos. Y de esta manera vamos a poder exponer. Fíjese que en una ocasión, donde yo hago compras para mi trabajo, lo que yo hago, yo llegué, me presenté, soy fulana, mire, vengo a comprar. Ah, excelente, entonces me empezaron a atender. Y así pasaron años. Nunca le dije, soy cristiana, nunca le dije, voy a una iglesia. Pero mi herramienta era la amabilidad, la cortesía y ser respetuoso, porque en ese ámbito es como muy pleitero, ¿verdad? Todo lo a las otras personas. Y después de un tiempo, viene el encargado de la tienda, del negocio ese, y me dice, Cindy, fíjese que yo le quiero pedir un favor. Hoy reuní a todo el personal que tengo y yo quiero que usted venga y ore por ellos. Y yo dije, con mucho gusto. Y fui, me acerqué en medio de todos ellos y me quedaban viendo, ¿y quién es esta? Pues, o sea, ¿por qué ora por nosotros? Y yo oré por ellos y no dije, Señor, cámbialos, sálvalos del infierno, Señor. No, sino que yo bendije su día porque ellos trabajan en venta. Señor, bendígalos, ponga su gracia, que lleguen a su meta, Señor. Que ese sea un día de gracia y favor sobre ellos. Y empecé a orar. Cuando yo les dije, soy cristiana, porque tenemos que testificar y si es necesario, usamos las palabras, pero nuestras acciones van a decir más de nosotros. A los días me contactó una de ellas porque pidió mi número de teléfono y me dice, Cindy, ¿dónde queda su iglesia? Yo necesito, porque mi matrimonio se está destruyendo y yo sé que ahora usted es cristiana y yo puedo ver que hay un Dios que puede obrar a nuestro favor. Entonces, podemos hacerlo de una manera natural. Algunos no dicen que son cristianos porque les da pena, ¿verdad? Y saben que se les sale en algún momento lo que no debería salir del carácter, ¿verdad? Pero como estrategia de conectar con otros, podemos hacerlo, amén. Porque no nos tildan de locos y eso, sino que podemos buscar una oportunidad para conectar. Lo tercero que necesitamos hacer como paso de acción, mire qué sencillo, ser intencionales, conversaciones naturales. ¿Quién no puede hablar naturalmente? Qué calor, ¿verdad usted? Sí, o sea, ¿quién no puede comenzar una conversación? Lo tercero, desarrollar habilidades relacionales. ¿Sabe que esto es un arte? Es una habilidad que aprendemos y necesitamos comenzar a aprender. A veces en el cuerpo de Cristo nos cuesta conectar, imagínense afuera. Pero como cristianos necesitamos crecer en esta área y empezar a practicar. Jesús era amigo de todos. ¿Se acuerda ese mensaje? Jesús, el peor de los apodos, Jesús, amigo de pecadores. Los niños amaban a Jesús, y a usted lo siguen los niños. A mí no. Los niños venían y le decían, no lo molesten. Y Jesús decía, déjennos venir. Él podía conectar con los niños, Él podía conectar con las mujeres viudas, Él podía conectar con el huérfano, Él podía conectar con el pecador. Si estamos conectados con Él, seguramente podremos tener esa misma compasión y capacidad de conectar con todo aquel que necesite su gracia. Amén. Pero ¿qué pasa? Que a veces somos la persona que le caemos mal a todos. Contrario a lo de Jesús, ¿verdad? Eso es un reto. ¿Y usted le cae mal a todos? Ahí viene, cámbiate de calle, cambia. Hace que no lo vimos.
La gente no quiere estar con nosotros. No hemos desarrollado una habilidad para conectar y compartir con la gente. Iglesia, abramos los ojos. La mies es mucha, los obreros son pocos y lo necesitamos a usted para que vaya y conecte con la gente. Hechos dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo esté sobre ustedes y van a ser mis testigos. ¿Y a dónde van a ser mis testigos? En Jerusalén. ¿Y dónde estaban ellos? En Jerusalén. O sea, les estaba diciendo: van a ser mis testigos ahí donde usted vive. Vas a ser mi testigo ahí donde trabajas. Vas a ser mi testigo ahí donde estudias. Esa es la oportunidad, ese es tu lugar, es ahora. Pero sabemos los nombres de nuestros vecinos, pero sabemos los nombres de los compañeros. Aquella doña, vos, la colocha, no sabemos, porque no hemos conectado, porque no hemos sido amables.